En este video vamos a resolver este circuito por medio del método de Thevenin. Yo soy Mar y esto es Opentrónica. Recordemos que el teorema de Thevenin nos ayuda a simplificar un circuito eléctrico. Básicamente, lo que haremos será reducir este circuito hasta un circuito que solo tenga conectado una resistencia y una fuente de voltaje en serie, como el que se observa en la imagen. Comúnmente se utiliza para obtener ya sea la intensidad, tensión, potencia, etc. de alguna de las resistencias que tenemos en un circuito más complejo, y esta resistencia también se denomina resistencia de carga. Si quieres saber un poco más sobre la teoría del teorema de Thevenin, puedes ver el video que les dejaré en el enlace de arriba. Para este circuito se nos pide obtener el voltaje y la intensidad en la resistencia 5. Por lo cual la resistencia 5 será nuestra resistencia de carga. Lo primero que haremos para reducir este circuito a un circuito de Thevenin será obtener el valor de la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente del circuito vista desde los puntos A y B, que en este caso serán los puntos a los que se conecta nuestra resistencia 5. Para esto sería necesario reemplazar cada una de las fuentes de tensión a través de un cortocircuito. Sin embargo, si podemos observar nuestro circuito, este solamente cuenta con fuentes de corriente. Las fuentes de corriente pasarán a ser un circuito abierto. Y también desconectamos nuestra resistencia que queremos evaluar, quedándonos un circuito de la siguiente manera. Como mencioné, la resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente del circuito visto desde los puntos A y B. Lo que tenemos que hacer básicamente es sumar todas nuestras resistencias, ya sea que estén en paralelo o en serie. Pero si podemos observar en este caso la resistencia 1, que estaba conectada a la fuente I1, que quedó como un circuito abierto, no influye en el valor final de la resistencia entre A y B, ya que una de las patas de esta resistencia quedó, por así decirlo, al aire. Así que simplemente vamos a sumar la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4 que están conectadas en serie. Así que nuestra resistencia de Thevenin simplemente es igual a R2 más R3 más R4, lo que es igual a 2 kΩ más 10 kΩ más 3 kΩ. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin en este circuito es igual a 15 kΩ. Y con estos pasos tan sencillos para este circuito, hemos obtenido la resistencia de Thevenin. El siguiente paso que tenemos que hacer es encontrar el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin, desconectamos los elementos que hay entre los puntos A y B. Y lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje existente entre los puntos A y B. Si observamos este nuevo circuito en donde sí están las fuentes de corriente y las resistencias, excepto nuestra resistencia de carga, que es la resistencia 5, nos damos cuenta que no hay fuentes de voltaje o tensión. Simplemente tenemos fuentes de corriente. En este caso, la malla 3, que es donde está la fuente I2 y la resistencia 4, solo tenemos estos dos elementos en paralelo. Para poder simplificar esta malla, podríamos sustituir la resistencia y fuente de corriente puestas en paralelo por una fuente de voltaje en serie con la resistencia. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a obtener el voltaje de esta pequeña malla. Recordemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje quedaría igual a nuestra I2 por nuestra R4. Así que el voltaje es igual a los 50 mA por 3 kΩ. Por lo tanto, el voltaje es igual a 150 volts. Y podemos sustituirlo en este circuito simplemente en serie con la resistencia 4. Así que nuestro circuito quedaría de esta forma. Ahora que tenemos este circuito que simplemente tiene dos mallas, el siguiente paso que haremos para calcular el voltaje de Thevenin, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. En este caso, en la malla de la derecha, primero tendríamos el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en la resistencia 3.
más el voltaje en la resistencia 4 más el voltaje entre los puntos A y B más la fuente de voltaje B1. Y todo esto sería igual con 0. Para obtener el valor del voltaje en la resistencia 2, simplemente tendríamos que multiplicar el valor de la resistencia por las intensidades que la están afectando. En este caso, R2, al estar en medio de las dos mallas, su voltaje sería igual a R2 por I2 menos I1. Sin embargo, ya que esta malla no está cerrada, la corriente que transcurre por ella es igual a 0. Así que para obtener el voltaje en la resistencia 2, simplemente multiplicaríamos R2 por menos I1. Para la resistencia 3 también multiplicaríamos la intensidad por el valor de nuestra resistencia. En este caso simplemente le afectaría el valor de nuestra intensidad 2, ya que es la que pasaría por esta malla. Sin embargo, como ya mencioné, esta es igual con 0. Así que simplemente el voltaje en esta resistencia también es igual con 0. Más el voltaje en la resistencia 4, que es el mismo caso que la resistencia 3. Más el voltaje entre los puntos A, B, más la fuente de voltaje B1, que en este caso es de 150 volts. Y esto sigue siendo igual con 0. R2 por menos I1 sería igual a los 2 kΩ por menos I1, que tiene un valor de 100 mA. Así que el voltaje en R2 nos queda como menos 200 volts. Más el voltaje en AB más 150 volts, igual con 0. Ahora simplemente pasamos los menos 200 y los 150 volts del otro lado del igual para obtener el valor del voltaje entre los puntos A y B. Así que el voltaje entre los puntos A y B es igual a 200 menos 150, lo cual es igual a 50 volts. Y el voltaje de AB es igual al voltaje de Thevenin. Así que nuestro voltaje de Thevenin es igual a 50 volts. Y ahora que hemos obtenido el valor tanto de nuestra resistencia de Thevenin como de nuestro voltaje de Thevenin, podemos construir nuestro circuito de Thevenin conectado a nuestra resistencia de carga, que es nuestra R5, que tiene un valor de 1 kΩ. Así que nuestro circuito quedaría de la forma en que se observa en la imagen. Ahora que tenemos este circuito que tiene una sola malla, es muy fácil obtener los valores de intensidad y voltaje en la resistencia 5. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, así que tendríamos 50 volts sobre la suma de las resistencias en serie, que en este caso tienen un valor de 15 kΩ y 1 kΩ. Así que simplemente tendríamos 50 sobre 16 kΩ, lo cual nos da un total de 3.125 mA. Y finalmente obtenemos el voltaje de nuestra resistencia. Así que finalmente obtenemos que el voltaje en la resistencia 5 es igual a la intensidad por la resistencia 5. Esto es igual a 3.125 mA por 1 kΩ, que es el valor de nuestra resistencia. Así que el voltaje de nuestra resistencia 5 es igual a 3.125 volts. Y con estos simples pasos hemos obtenido el valor de nuestra intensidad y voltaje en la resistencia 5 por medio del teorema de Thevenin. Espero les sirva este video. Si te ha gustado, por favor dale me gusta, y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.